Hay una expectativa silenciosa que pesa sobre cada corazón. La esperanza de que, en algún momento, la vida finalmente se organice, como si todo pudiera ser previsto, controlado, asegurado. Pero esa esperanza, tan humana, carga consigo una maldición discreta. El peso insoportable de la ansiedad, el miedo a lo inesperado, el cansancio de intentar anticipar cada movimiento del mundo. Detrás de cada plan meticuloso, de cada precaución excesiva, existe un miedo oculto. El miedo de que, sin control, todo se desmorone. Es un miedo que no grita. Solo aprieta el pecho en las madrugadas de insomnio, susurra en el fondo de la mente mientras la vida real sucede, indiferente a nuestros cálculos. Sin embargo, Michel de Montaigne, observador sereno del alma humana, dejó una llave olvidada. La ligereza no nace de la certeza, sino de la aceptación. Aceptar que la vida no cabe en los mapas, que los caminos más importantes son los que surgen donde no había ninguna carretera. En este vídeo, sin fórmulas listas, simplemente vamos a caminar juntos. Desmontar el mito silencioso de la seguridad total y descubrir que, cuando la resistencia a la incertidumbre cesa, algo raro comienza a florecer, una libertad que no necesita promesas para existir. Quizá, al final de este viaje, las preguntas sigan siendo muchas. Pero el alma, es así, puede estar un poco más ligera. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La necesidad de certeza es uno de los pesos más pesados que la mente humana carga. En algún momento del camino, muchas personas internalizan la idea de que solo estarán seguras si son capaces de prever, planificar y controlar absolutamente todo a su alrededor. Esta creencia silenciosa, muchas veces inconsciente, transforma el vivir en una batalla agotadora contra lo imprevisible. Cada elección se convierte en un dilema paralizante, cada nuevo camino es evaluado no por lo que puede ofrecer de crecimiento o felicidad, sino por su potencial de riesgo, de pérdida, de dolor. En el esfuerzo por evitar la caída, también bloquean el vuelo. La vida cotidiana moderna intensifica esta prisión invisible. Son listas de metas, planificaciones rigurosas, expectativas sobre resultados, promesas de fórmulas infalibles para el éxito. La incertidumbre, ese elemento natural de la vida, es tratada como un error, una falla que debe corregirse, algo que debe eliminarse a cualquier costo. Y, sin embargo, cuanto más se intenta eliminarla, más se impone, recordando, con una fuerza silenciosa e implacable, que la vida es, y siempre ha sido, imprevisible por naturaleza. Esta lucha interna crea síntomas sutiles, pero devastadores: ansiedad crónica, insatisfacción permanente, parálisis frente a las decisiones más simples. La búsqueda incesante de garantías externas agota la energía vital, roba el placer del camino y convierte la vida en una secuencia interminable de frustraciones. Porque, inevitablemente, el control se escapa. Un plan falla. Una relación termina. Un proyecto que parecía seguro se desmorona. Y la mente, no preparada para lidiar con la fluidez de la existencia, se sumerge en la desesperación o en una resignación amarga. Michel de Montaigne observó, con la lucidez de pocos, que intentar garantizar todas las respuestas antes de vivir es una receta segura para el sufrimiento. Para él, aceptar la propia ignorancia y las limitaciones humanas no era un acto de debilidad, sino de inteligencia. Mientras muchos intentaban moldear el mundo a sus deseos, Montaigne se dedicaba a moldear su alma para acoger la realidad tal como es, mutable, incierta, llena de sorpresas, buenas y malas. Comprendió que la paz interior no nace de la victoria sobre la incertidumbre, sino de la amistad con ella. En el fondo, el miedo a la incertidumbre es también el miedo al dolor, a la pérdida y al fracaso. Pero negar esa posibilidad no la elimina, solo crea un estado permanente de tensión, donde la persona nunca se relaja, nunca confía, nunca se entrega verdaderamente a lo que está viviendo. Es como navegar con los frenos puestos. El barco no se hunde, pero tampoco avanza. Queda a la deriva, consumiendo energía sin llegar jamás a ningún lugar. Aceptar la incertidumbre es aceptar la propia vulnerabilidad. Reconocer que vivir es, por definición, un acto de coraje diario. Significa elegir seguir adelante incluso sin garantías, aprender a confiar no en promesas externas, sino en la propia capacidad de enfrentar lo que venga. Esta actitud no elimina el miedo, pero lo transforma, de paralizante a combustible, de obstáculo a trampolín.
La mayor ironía es que, cuando dejamos de exigir certezas absolutas, la vida se vuelve más rica, más espontánea y, paradójicamente, más segura. No porque los riesgos desaparezcan, sino porque nos volvemos más fuertes para enfrentarlos. El peso del control excesivo da lugar a la ligereza de la confianza madura, y la mente aprende a respirar en medio del caos sin perderse en él. La vida nunca ofreció garantías, y nunca las ofrecerá. Lo que cambia, cuando aceptamos esto, es el lugar desde donde vivimos. Ya no desde la expectativa frustrada, sino desde la entrega lúcida. Ya no desde la exigencia permanente, sino desde la curiosidad humilde ante el misterio. Y es en ese espacio, entre el no saber y el seguir adelante, donde empieza a nacer la verdadera libertad. El arte de fluir con la vida, lecciones de Montaigne. Michel de Montaigne, en sus ensayos, no pretendía crear sistemas cerrados ni ofrecer certezas reconfortantes. Por el contrario, se volcó sobre la fragilidad humana, sobre la inevitabilidad del error, sobre la oscilación de los humores y de la propia suerte. En lugar de buscar fijeza, encontró sabiduría en la maleabilidad. Para Montaigne, vivir bien era aprender a bailar con lo inesperado, no luchar contra ello. Aceptar la incertidumbre no como una falla, sino como la naturaleza esencial de la existencia. Esta visión filosófica rompe con la necesidad obsesiva de control que atormenta a tantas personas. Mientras la mayoría intenta moldear el mundo a sus propios deseos, Montaigne propone moldearse a sí mismo para acoger lo que el mundo ofrece, sea placer, dolor, victoria o pérdida. Esto no es resignación, es un refinamiento de la fuerza interior. Es el entendimiento de que ninguna armadura es suficiente para protegerse contra la imprevisibilidad de la vida, pero una mente flexible puede atravesar tormentas sin quebrarse. Aceptar la incertidumbre, según Montaigne, no significa vivir en apatía o renunciar a buscar lo que es bueno. Significa, más bien, desarrollar una disposición de espíritu que reconoce la impermanencia sin dejarse destruir por ella. Es actuar con coraje, sabiendo que el resultado está fuera de control. Es amar sabiendo que puede doler. Es crear sabiendo que puede fallar. Esta entrega lúcida no debilita, fortalece. El filósofo veía la duda como una herramienta, no como una enfermedad. Para él, la capacidad de cuestionar y reconocer los propios límites era lo que distinguía la verdadera sabiduría de la arrogancia ingenua. La arrogancia busca certezas absolutas. La sabiduría acepta preguntas sin respuesta definitiva. Montaigne enseña que hay más grandeza en caminar con dudas que en aferrarse a falsas seguridades. Esta postura frente a la vida transforma la manera en que lidiamos con el sufrimiento. En lugar de sentirnos traicionados por los giros del destino, pasamos a verlos como parte del mismo tejido de la existencia. La pérdida, el cambio, la inestabilidad dejan de ser afrentas personales y se convierten en expresiones naturales de la vida en movimiento. Esto no elimina el dolor, pero impide que nos destruya. El dolor se siente, pero ya no se amplifica por la rebelión contra lo que no puede ser cambiado. Montaigne invita a una amistad con la incertidumbre. Y, como toda amistad verdadera, esta también exige confianza. Confiar en la propia capacidad de adaptarse, de renacer, de reconstruirse. Confiar en que, incluso cuando todo parece desmoronarse, hay en nosotros una chispa capaz de transformar lo desconocido en oportunidad. Esa confianza interna, diferente de la búsqueda desesperada de certezas externas, es la verdadera fuente de la ligereza que Montaigne celebra. Cuando nos liberamos de la exigencia de saber todo, de prever todo, de controlar todo, sucede algo extraordinario. La mente se relaja. El cuerpo respira. La mirada se vuelve más atenta al presente, más sensible a lo inesperadamente bello que solo se revela a quien no está cegado por la ansiedad. La vida, con toda su imprevisibilidad, empieza a ser vista no como enemiga, sino como compañera. Este cambio de perspectiva es revolucionario. Nos permite aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas para actuar, que podemos movernos con confianza incluso en terrenos inciertos. Permite amar sin garantías, crear sin prometer éxito, luchar sin la certeza de la victoria. Permite vivir, finalmente, como propone Montaigne, con ligereza, sin cargar el mundo entero sobre los hombros. La práctica de esta filosofía no se da de un día para otro. Es una elección renovada diariamente. Confiar en uno mismo, confiar en la vida, confiar en el proceso. Una elección difícil, pero que lleva la semilla de la verdadera libertad. Es en este terreno fértil donde germina una vida más rica, más profunda, más real.
Montaigne no ofrecía recetas listas porque sabía que cada alma debe hacer su propio camino a través de la niebla de la existencia. Pero dejó una brújula: la aceptación lúcida de la incertidumbre como condición para una vida más ligera, más humana y, paradójicamente, más segura en su inseguridad. La incertidumbre no es el enemigo, es la puerta a la libertad. La mente humana tiende a imaginar que el dolor proviene únicamente de lo inesperado, de aquello que escapa al control. Pero, como Michel de Montaigne nos hizo ver, existe un dolor aún más silencioso y devastador: el dolor de vivir aprisionados por nuestras propias expectativas de certeza. Esta prisión interna es invisible, elegante, socialmente aceptada, pero asfixia el alma hasta que, sin darnos cuenta, nos convertimos en sobrevivientes de nosotros mismos. Cuando todo es calculado, medido y condicionado a garantías, la vida pierde su frescura. Cada amanecer se convierte en un campo de batalla contra lo que no puede ser previsto. Lo que Montaigne propone es una revolución interna. Reconocer que la incertidumbre no es una amenaza, sino una expresión natural de la vida misma. Y que, al aceptarla, algo extraordinario sucede. La ansiedad se disuelve, el peso de los hombros cae, el futuro deja de ser un tribunal y vuelve a ser una promesa abierta. No significa que el miedo desaparezca. Significa que el miedo cambia de lugar. Deja de ser un verdugo para convertirse en un consejero discreto, que alerta, pero no paraliza. Este entendimiento es tan simple como difícil de vivir. Porque aceptar la incertidumbre exige desapego del ego, de la ilusión de control absoluto, de la vanidad de creer que es posible mapear lo imprevisible. Y eso duele. Duele el orgullo de querer dominarlo todo. Duele la necesidad infantil de garantías. Pero al atravesar esa herida, se encuentra una nueva fuerza. Una fuerza que no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad. Una fuerza que sabe perder sin destruirse, recomenzar sin humillarse, persistir sin necesitar promesas. Montaigne comprendía que el ser humano está hecho de contradicciones, dudas e imperfecciones. Luchar contra esa naturaleza genera sufrimiento. Acogerla, en cambio, genera paz. La aceptación lúcida de la propia limitación abre espacio para vivir con más autenticidad, para arriesgar más, para reírse de los giros de la vida en lugar de temerlos. La vida, entonces, ya no necesita ser una prueba constante. Puede volver a ser un descubrimiento. Y aquí reside el gran giro emocional. El problema nunca fue la incertidumbre. El problema siempre fue la resistencia a ella. Siempre que creemos que necesitamos controlar el futuro para ser felices, creamos una trampa para nosotros mismos. Pero cuando dejamos que el futuro sea lo que es, imprevisible, y concentramos nuestra energía en el presente, descubrimos que la paz no está en garantizar resultados, sino en vivir intensamente cada instante, confiando en la propia capacidad de adaptarse a lo que venga. Este cambio de conciencia es tan poderoso que transforma no solo la manera en que enfrentamos los desafíos, sino también la manera en que nos vemos a nosotros mismos. De víctimas del azar, pasamos a ser navegantes de la vida. De rehenes de la ansiedad, pasamos a ser compañeros de la esperanza. Y es en ese punto donde la incertidumbre, lejos de ser un peso, se convierte en ligereza. Porque lo que pesa no es lo desconocido. Es el esfuerzo inútil de querer controlarlo. Cuando aceptamos que lo inesperado forma parte del viaje, cada error se convierte en aprendizaje, cada pérdida en una invitación a la renovación, cada desvío en una posibilidad de un nuevo camino. Montaigne, con la serenidad de quien conocía el abismo humano, nos ofrece una sabiduría silenciosa. Es mejor vivir con dudas y caminar, que esperar certezas y nunca salir del lugar. Porque, en el fondo, la única garantía que existe es esta: mientras haya vida, habrá movimiento. Y el movimiento, aunque incierto, es lo que mantiene viva el alma. Carta de la mente pensante. Querido lector, existe en cada alma un deseo silencioso de certezas, como si, en algún punto, fuera posible vivir sin riesgos, sin sorpresas, sin dolores. Pero la vida, en su sabiduría, no se ajusta a moldes rígidos. Ella fluye, cambia, se escapa, y cuanto más intentamos sujetarla, más nos alejamos de ella. Michel de Montaigne vio lo que pocos se atrevieron a aceptar. La verdadera ligereza nace cuando dejamos de luchar contra lo imprevisible y comenzamos a caminar con ello. No se trata de resignación, sino de coraje, el coraje de confiar sin garantías, de amar aún sabiendo que puede doler, de vivir aún sabiendo que todo cambia. Si esta carta te encontró, quizá todavía exista ahí dentro una fuerza olvidada,
Una chispa que sabe que la vida nunca prometió estabilidad, pero siempre ofreció movimiento. Protege esa chispa. No por lo que el mundo merezca, sino por lo que aún puedes permitirte ser. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué es lo que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y quizá, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. ¿Cómo hacer la vida más ligera incluso sin certezas? Aceptar la incertidumbre no sucede en un momento mágico de iluminación. La mente, entrenada durante años para buscar el control a toda costa, no se rinde fácilmente. Por eso, el primer paso realista y necesario es desarrollar una nueva relación con la incomodidad. Siempre que surja la angustia por no tener todas las respuestas, el secreto es no reaccionar intentando forzar certezas, sino observar la ansiedad como a un visitante, no como a un enemigo. Respirar hondo. Reconocer la presencia del miedo sin convertirse en su rehén. La práctica continua de la observación sin juicio va, poco a poco, disolviendo la compulsión por las garantías. Otro ejercicio esencial es acoger pequeños imprevistos como entrenamiento para el alma. No es necesario comenzar enfrentando grandes desafíos. Basta con permitir que la vida sorprenda en detalles mínimos, cambiar el orden de la rutina, aceptar invitaciones inesperadas, dialogar con desconocidos, embarcarse en proyectos sin saber exactamente cómo terminarán. Cada una de estas experiencias refuerza en el inconsciente la idea de que la vida puede ser buena incluso cuando no es previsible, que la incertidumbre no siempre conduce a la tragedia, muchas veces, conduce a milagros discretos. Transformar la percepción sobre el error es otra práctica que requiere disciplina emocional. Montaigne nos muestra que el error es parte integrante del proceso de vivir con dignidad. En lugar de cargar el peso de los errores como fracasos personales, es necesario verlos como instrumentos de refinamiento de la propia existencia. Cada vez que algo se sale de lo esperado, hay una oportunidad única de crecimiento, de fortalecimiento de la flexibilidad interna, de desarrollo de una paciencia más profunda y de una confianza menos infantil en el propio camino. La construcción de esta nueva postura también pasa por trabajar la gratitud de forma activa. Y aquí es importante no limitarse a agradecer solo por las cosas buenas que sucedieron. El verdadero entrenamiento es agradecer también por los caminos torcidos que trajeron nuevas posibilidades, por los encuentros inesperados que cambiaron trayectorias, por las caídas que revelaron fuerzas escondidas. La gratitud por la imprevisibilidad es la práctica más poderosa para romper las cadenas de la ansiedad. Es ella quien transforma la incertidumbre de enemiga en aliada. Otro paso que profundiza este proceso es desarrollar la capacidad de actuar incluso sin garantías. En lugar de esperar todas las condiciones perfectas, todas las confirmaciones, todas las seguridades, la invitación es actuar. Comenzar antes de sentirse listo. Construir el puente mientras se camina. Aceptar que la claridad vendrá en medio del camino, y no antes de la primera elección. Esta práctica genera autoconfianza genuina, basada no en los resultados, sino en el coraje de moverse a pesar del miedo. Con el tiempo, los frutos de esta nueva manera de vivir se vuelven evidentes. La mente se vuelve más resiliente ante los altibajos. Las emociones encuentran espacio para fluir sin ser censuradas. La ansiedad deja de dominar las decisiones. Surge una libertad interior rara, la libertad de no necesitar controlar todo para disfrutar plenamente de la vida. Y, tal vez, el beneficio más importante sea este. La vida, en lugar de ser una lucha constante contra lo imprevisible, se convierte en una danza espontánea con el misterio. Este proceso no elimina el dolor, pero cambia su función. El dolor deja de ser una sentencia y pasa a ser un llamado. Un recordatorio de que crecer duele, cambiar exige pérdidas, y vivir intensamente siempre traerá riesgos. Pero son riesgos que valen la pena, porque la alternativa, una vida estéril de movimiento, es aún más dolorosa, aún más vacía. En el fondo, aceptar la incertidumbre es aceptarse a uno mismo en su condición más humana, vulnerable, inacabado, siempre en construcción. Y cuando esa aceptación se instala, la ligereza no es solo un sentimiento pasajero.
se convierte en el nuevo estado natural del ser. Un estado de apertura a lo nuevo, de gratitud por lo inesperado y de confianza profunda en la propia capacidad de atravesar la vida con dignidad, incluso sin garantías. Elegir confiar en la incertidumbre no es un acto de pasividad. Es un acto de coraje silencioso, de fe madura, de amor radical a la vida tal como es, y no como quisiéramos que fuera. Y esta elección, repetida día tras día, transforma no solo nuestra mente, sino también la manera en que el mundo nos responde. En algún punto del camino, la vida siempre nos lleva hasta el borde de un abismo interno. La elección silenciosa entre seguir intentando controlar lo incontrolable o abrir los brazos al desconocido, confiando en que la travesía es parte de nuestra fuerza y no de nuestra debilidad. No importa cuánto se intente posponer, esa elección toca a la puerta de todos. Y es ahí, en ese instante frágil y poderoso, donde el alma decide si va a sobrevivir o si va a vivir de verdad. El futuro, tan temido, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el miedo que aprisiona el presente. Y mientras haya miedo de no saber todo, la libertad seguirá esperando, al otro lado del coraje. Hoy, aquí, puedes elegir. No necesitas tener todas las respuestas, ni siquiera todas las certezas. Basta con tener una decisión sincera, la de confiar. Si algo dentro de ti sintió este llamado, escribe en los comentarios la frase: elijo caminar incluso sin garantías. Deja que esta elección resuene más allá de estas palabras. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven con nosotros a construir una vida donde la ligereza nace no de la ausencia de riesgos, sino del coraje de vivir a pesar de ellos. Tu próximo paso quizá esté a un simple gesto de distancia. Y la vida aún está esperándote para que la atravieses. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.